Bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito de entretenimiento y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de cosas positivas. Hoy, tenemos una noticia que ha sacudido a muchos de ustedes, y que estoy segura de que va a generar mucho debate y, sobre todo, mucha curiosidad. Vamos a hablar de dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de esta pareja, y las noticias sobre su relación siempre generan un revuelo. Pues bien, prepárense porque el titular de hoy es bastante contundente: Hande Erçel no se casa. Sí, han leído bien. Y no solo eso, sino que vamos a desgranar la impactante razón que hay detrás de estas palabras, según lo que ha salido a la luz. Así que si quieren estar al tanto de todos los detalles, de lo que está sucediendo con esta pareja que tanto adoramos, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de sumergirnos en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y estarán siempre al día con las últimas novedades del mundo de las celebridades. Ahora sí, vamos con la noticia. Como les decía, la noticia de que Hande Erçel no se casa ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación, especialmente aquellos especializados en el entretenimiento turco. Y es que para muchos la idea de una boda entre Hande y Kerem era casi una certeza. Recordemos que su romance nació en las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, o Pobre Corazón como la conocimos en algunos países, y desde entonces, su química en pantalla se trasladó a la vida real, conquistando a millones de fans alrededor del mundo. Las muestras de cariño, los viajes juntos, las apariciones públicas, todo parecía apuntar a que su relación estaba más sólida que nunca, y muchos esperaban ese siguiente paso, el matrimonio. Sin embargo, estas últimas declaraciones han puesto un freno a esas ilusiones, y como dice nuestro titular, hay una impactante razón detrás. Pues bien, la información que ha llegado a los medios, y que parece ser la fuente de estas afirmaciones, proviene de ciertas declaraciones y reacciones que se han interpretado como una negativa o, al menos, una postergación indefinida de planes de boda. Específicamente se habla de que Kerem Bürsin, en una reciente entrevista o aparición pública, habría sido consultado sobre los planes de matrimonio con Hande Erçel. Y su respuesta, o más bien, la forma en que evadió la pregunta o las palabras que utilizó, han sido tomadas por la prensa turca como una clara señal de que la boda no está en el horizonte, al menos por ahora. Aquí es donde entra lo impactante de la razón. No se trata de una crisis, de una pelea o de una separación, que es lo primero que a veces uno piensa cuando escucha este tipo de noticias. Por lo que se ha filtrado, la razón es mucho más sutil, pero igualmente significativa. Se rumorea que Kerem, al ser preguntado sobre la boda, respondió algo así como que lo más importante ahora es enfocarse en sus carreras y en sus proyectos. Y si bien esto puede sonar como una excusa común, el tono y el contexto de la respuesta, según los testigos y los medios, sugieren una prioridad muy clara: el desarrollo profesional. Entiendo perfectamente que esto pueda ser decepcionante para muchos de ustedes que anhelan ver a Hande y Kerem dando ese gran paso. Pero pensemos un momento. Ambos son artistas en la cima de su carrera. Hande Erçel ha tenido un éxito internacional rotundo, no solo con Sen Kalkam, sino también con otros proyectos que la han posicionado como una de las actrices más cotizadas. Kerem Bürsin, por su parte, también está cosechando éxitos, y ambos tienen contratos importantes y proyectos ambiciosos en puerta. Lo que estas declaraciones sugieren es que en este momento de sus vidas, la prioridad absoluta es consolidar y expandir sus carreras individuales. Podría ser que vean el matrimonio como un compromiso que en esta etapa podría interferir con sus aspiraciones profesionales, o simplemente sienten que aún no es el momento adecuado para dar ese paso, priorizando el crecimiento y el establecimiento de sus carreras. Y sinceramente no hay nada de malo en ello. Ambos son jóvenes, talentosos y con un futuro prometedor. Además, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la presión mediática es inmensa. Constantemente se les pregunta sobre su relación, sobre planes de futuro y a veces, las respuestas que dan están influenciadas por esa misma presión. Lo que puede sonar a evasión para la prensa, para ellos puede ser simplemente una forma de proteger su privacidad y de no comprometerse públicamente con planes que aún no están definidos. Otro aspecto a considerar es que si bien su relación es pública,
Y adorada por los fans, su vida privada es algo que en última instancia, les pertenece a ellos. La decisión de casarse es una decisión personal e íntima, y nadie tiene el derecho de presionarles o de dictarles cuando deben hacerlo. Si ellos sienten que el momento perfecto para casarse es cuando hayan alcanzado ciertos hitos profesionales, o cuando se sientan emocionalmente preparados para ese nivel de compromiso, esa es su prerrogativa. Hay quienes interpretan esta postura como una falta de compromiso real, pero yo prefiero verlo desde otra perspectiva. Veo a dos profesionales ambiciosos, que se apoyan mutuamente en sus carreras y que están tomando decisiones conscientes sobre su futuro. El amor está ahí, la conexión es innegable, pero el matrimonio es un paso más allá, un compromiso que implica también una planificación vital y un momento adecuado. Además, la propia Anne Derzel en ocasiones ha sido consultada sobre el tema y sus respuestas han sido también cautelosas. Si bien nunca ha dicho un no rotundo, sí ha manifestado que no hay prisa y que las cosas llegan a su debido tiempo. Esto refuerza la idea de que no hay una crisis, sino una visión compartida de priorizar sus carreras en este momento. Piensen en la cantidad de parejas de celebridades que han decidido casarse en la cúspide de sus carreras y, lamentablemente, esas uniones no han durado. A veces el estrés de la fama, los viajes constantes, las largas ausencias por motivos de trabajo pueden poner a prueba cualquier relación. Quizás Andy y Kerem están siendo sabios al asegurarse de que sus carreras estén bien establecidas antes de asumir un compromiso tan importante. Por otro lado, no descartemos la posibilidad de que esto sea simplemente una estrategia de marketing, aunque lo dudo, ya que ambos parecen ser personas muy genuinas. A veces los medios magnifican ciertos comentarios o situaciones para generar contenido, y esta podría ser una de ellas. Sin embargo, basándonos en la información que ha circulado, la lectura más coherente es la de una priorización de sus carreras. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha dado mucho de qué hablar. Las redes sociales están inundadas de comentarios, algunos decepcionados, otros comprensivos, y muchos especulando sobre el futuro de la pareja. Y es precisamente esa fascinación que generan lo que hace que cada movimiento de ellos sea noticia. Espero que esta explicación les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. No hay boda a la vista, al menos por ahora, y la razón principal parece ser el enfoque en sus exitosas carreras profesionales. Esto no significa que el amor haya terminado, ni mucho menos. Simplemente están tomando decisiones conscientes sobre su futuro, un futuro que sin duda, será brillante tanto en lo personal como en lo profesional. En resumen, hemos explorado la noticia de que Anne Derzel no se casa, desglosando la supuesta razón detrás de estas palabras, la firme decisión de Kerem Bürsin, y probablemente compartida por Anne, de priorizar el desarrollo de sus carreras profesionales en este momento. Hemos analizado cómo esta elección, aunque pueda sonar decepcionante para los fans, es una muestra de ambición, profesionalismo y quizás de una sabia planificación de su futuro. No se trata de una crisis, sino de una etapa de enfoque y crecimiento individual. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, queridos espectadores. Espero que esta información les haya sido útil e interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que están tomando la decisión correcta al priorizar sus carreras? ¿Les decepciona esta noticia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a para más noticias, análisis y todo lo que rodea el apasionante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.